Muchas cosas le vienen a la cabeza aquí al querido Luisito y me pregunta de cómo se dice. Die Frau mit Wurst. Die Frau mit Wurst. Ahí está. Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Hoy estamos con un invitado muy especial. ¡Hola! El aclamado Luis. Estamos pasándola chido sí. en Berlín. Berlinen. Hemos escuchado vuestros tweets, hemos escuchado vuestras propuestas, vuestras llamadas a que hiciéramos un vídeo juntos y estamos aquí, así que aquí lo tenéis. Creo que voy a enseñarle un poquito de alemán a Luis, a ver qué tal se desenvuelve en este idioma. Yo te lo agradecería muchísimo porque no me puedo comunicar y es muy incómodo. Entonces enséñame cómo preguntar dónde está el baño, dónde está el metro más cercano. ¿Y dónde está el hospital? Sí, cuánto cuesta esta salchicha. Y ya está, y no me times, no me times. Y por favor no me estafes, hombre árabe que vive en Alemania. Pero tú no vienes de cero, tú ya sabes algunas palabras. Un poquito. ¿No las quieres decir? Mira, aquí van las palabras que conozco en alemán. Hallo, hola, muy bien, muy bien. Auf Wiedersehen, bien. Ese es como adiós, pero muy educado, así como decirle a alguien adiós, enhorabuena. Obviamente me interrumpieron el vídeo, vamos a hacer aquí una pausa de publicidad, porque obviamente él y sus fans, mira, obvio. Bueno, aquí nos pedimos una Roast Bratwurst. Quiero saber qué opinas. Espera, voy a esperar a que se enfríe porque... No, esto está muy caliente. Oye, ¿te gustó la Bratwurst? Sí. ¿Sí? O sea, digo, nada del otro mundo, pues. No, bien normal. Bueno, no, sí, te voy a decir algo. Siento algo que el aliento, vaya, perdura aún en mi aliento. Está muy concentrada. Sí, como que le echan como ajo, no sé qué le echen. No lo sé con qué la mezclan. Pero sí es fuerte, o sea, es fuerte. Sí. Aquí tenemos al sujeto intentando pedir algo en alemán. Se ha propuesto pedir algo y lo va a hacer. Voy a pedirle a alguien, Hazlo. Tú contempla este momento. Contemplo. Aló, einmal Currywurst. Bien, aprobado. A ver si le entiendo cuánto es. 3.50. Bueno, porque lo leí. Tengo ahí la chuleta. Yeah. Pero yo bien, Victoria. A ver qué te puso. ¿Te puso lo tuyo? ¡Sí! ¿Qué tal, Ahora vamos a probar la Currywurst. Que esta es la salchicha con curry. Entonces, ¿qué onda? ¿Procedes a abrirla y te haces un sándwich o...? Cada uno lo hace como quiere. Yo no la metería en el pan. Muy bien, pues vamos a ver. Huele riquísimo. Huele a que tal vez pique un poquito, no sé. Puede ser. O tal vez no, seguramente no. Provechito. Me ha encantado. Creo que inclusive voy a abandonar mi pan. Abandónalo. No le veo sentido a comer con pan esta delicia. ¿Cuál te gustó más? Me ha gustado más esta, la Currywurst. Nosotros ya salimos del parque, hemos probado Bratwurst, hemos probado Currywurst, hemos probado tacos, hemos probado de todo. Tacowurst. Tacowurst. Esa es la salchicha de tacos. Está rica. También ha probado aquí 2 cervezas. Bueno, se va bebiendo una que le ha gustado bastante. Landbier. Dile como si estuvieses enfadado, con rabia. Landbier. Pero hay una cosa que sé que la queréis oír y es que no nos ha terminado de decir su diccionario alemán. ¿Qué cosas sabe? ¿Qué cosas ha aprendido? A ver, es Hallo, Gesundheit, luego está Auf Wiedersehen, que es adiós, luego está Prost, que es salud. ¿Pero qué salud? Salud de brindis, así de Prost. Luego está, bueno, Wurst, es salchicha. ¿Sí? Ahí te va. Cuando tienes que pedir algo, tienes que decir, o sea, en vez de decir una Currywurst, por favor, tienes que decir una vez Currywurst. Entonces tienes que decir einmal Currywurst. Y por favor se dice pizza. Madre mía, qué pronunciación. Ahí te va otra. Gracias es danke.
muchas gracias es Dankeschön. ¡Wow! Cuando le pones diéresis a una O, se pronuncia Y si se la pones a una U, O. U. Ok, o sea, la U, ¿Sí? Ah, eso no tiene nada de diferencia. No manches. Por ejemplo, hay una palabra que se dice para y es für. Y no es Für. pur, no es pur, es für. Ah, bueno, eso sí hace sentido, Ahora, para que ahí veas. está, Eso sí ahí hace está. sentido. Ese es, ajá, para. Ahí está. ¿Y qué otro me ibas a decir? La A A con diéresis. Uf. Ah, ya. No sé. se pasa como entre una A y una E. Es como una E. AE. Sí, AE. Puedes decir AE y ya está. AE. Y pues ya ese es básicamente todo el alemán que sé por ahora. Aprende pero alemán con Luisito. Ahí vamos, ahí vamos. Para la noche ya voy a poder pedir dónde está el baño. El baño es toiletten, ¿no? Sí, ¿No? puedes decir toileta. Es Toileta. con Toileta. E al final. Toileta. A ver, entonces. Einmal Toilette. Bitte. Ahí estás básicamente diciendo, dame un baño, por favor. En Sí, plan, dámelo. dámelo en la mano. Pon tus manos y ahí hago. Porfa, carnal. Qué asquito. No, en ese caso sería, wo ist die Toilette? Wo ist. Ah, bueno, hace sentido. ¿Dónde Wo está? ist? Wo Ajá. ist die Toilette? Wo ist? Wo ist? Die Wo ist die Toilette? Bitte. Yo ¿qué estoy haciendo? Urgencia. Urgencia. Si no te pones a saltar, pones cara de dolor y ya está. Sí, ya con eso. Hemos aprendido algo nuevo. Estas cosas le vienen a la cabeza aquí al querido Luisito y me pregunta de cómo se dicen. Mirad lo que se le ha ocurrido decir ahora. Mira, es que estábamos aprendiendo palabras. Entonces yo construí no es una oración, construí algo por mi cuenta, mira. Die Frau mit Wurst. Die Frau mit Wurst. Ahí está. ¿Les quieres decir por qué Sí. o me quieres decir por qué se te ha ocurrido esto? Pues es que estábamos diciendo así como que, entonces Wurst es salchicha. Entonces, Bierwurst es la salchicha a la cerveza, ¿no? Wurstbier sería la cerveza Con sabor a salchicha. con sabor a salchicha. Eso está horrible. Y Frau mit Wurst es la mujer con salchicha. Vaya. Bueno, nosotros seguimos caminando por las calles de Berlín. Ahora acabamos de salir de un sitio que vosotros sabéis que a mí me gusta mucho y es el Dead Chicken Alley. Aquí está. Callejón del pollo muerto. Bueno, ¿qué te ha parecido el Dead Chicken Alley? Me parece bien interesante porque como tal es un callejón que está abandonado adrede. Exacto. Debemos de recalcar adrede en una zona que normalmente sería muy bien cuidada Sí. y sería costosa. Sí. Entonces creo que es interesante. Sin embargo, creo que ya es un concepto que se está viendo en muchas partes del mundo, que adrede hacen que edificios se vean descuidados, están permitiendo mucho arte urbano y así. Sí. Porque eso ya les encanta hoy en día a los hipsters. O sea, Sí, ya es verdad. es algo que está vendiendo cañón. Y estoy casi seguro que rentar un local ahí No, debe ser carísimo. carísimo. ¿Pero te gustó? Pero la neta, Interesante. sí. Me ha encantado y sí lo recomiendo, está bueno. Está Y bien. es gratis, está chido venir aquí a darte una vuelta, tomar unas fotos acá chidas para el Grammy. Para el Grammy. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo harías? Nosotros seguimos andando por Berlín, ya son las 6:30 de la tarde y llevamos unos, ¿cuántos kilómetros? 12 kilómetros 12 andado. kilómetros. Y bueno, aquí el amigo ha aprendido bastante alemán hoy, o eso dice, vamos a ver si es verdad. Mira, me compré mi playera de Ah, Ampelman. es cierto, mira qué playera se compró, de Ampelman. Ampelman, baby. Si no conocéis la historia de este señorito de aquí, del Ampelman, pues aquí Luis nos la va a explicar. Mira, Ampelman, Ampel significa semáforo. Ampelman es el hombre del semáforo. Básicamente se ve en todo semáforo, es el que te indica que puedes caminar, que no puedes cruzar una calle. ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué es que se ve por doquier? ¿Por qué es que la gente lo ama tanto? Verán, amigos míos, este es un diseño comunista, cuando fue la división marcada por el muro. En el lado comunista tenían a este muñequito que les indicaba si podían o no cruzar las calles. Cuando se cae el muro,
la población empieza a decir así como, oye, no podemos tener un diseño comunista representándonos tanto. Pero otra porción enorme de personas se empezó a quejar y dijo, ¿cómo no? Si yo ya amo a Ampelman, estoy muy encariñado con él. Es parte de mí. Es parte de mí. Entonces empezaron a hacer propaganda cañoncísima para Ampelman, letreros en la calle, hacían sus propias playeras, no sé si manifestaciones, pero vaya, fue un movimiento para hacerle saber a las autoridades que no hay problema, que era un diseño comunista. Ya estaban muy encariñados con el personaje, con Ampelman. Y por eso es que es un gran deal hasta hoy en día en las calles de esta Berlín. ciudad. Bueno, yo creo que Luis ha aprendido suficiente por hoy, ha aprendido suficiente alemán. Vamos a darle una probadillo. Mucho alemán, mucho de todo. De verdad me está gustando mucho estar aquí. Espero no te moleste este comentario. A ver. Yo no esperaba disfrutar tanto mi estadía en Berlín. ¿Sí? Cuando dije voy a ir a Berlín, seguramente voy a aprender mucho, claro Ajá. que sí, pero no pensé divertirme tanto. Y vaya que me estoy divirtiendo mucho, Sí, sí, Bueno. sí. Vale, lo acepto. Me alegra un montón que te estés pasando No, bien. de súper verdad. guay, re guay. Ampelman, aquí. Ampelman to the power. ¡Qué ole! Ahí está. Yo soy este dude. ¿Qué Mañana tal? con sombrerito, ¿eh? Sí, mañana con sombrero, me late, me late. Pues amigos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado su aprendizaje del alemán. Sí, denle mucho amor a Andy, es bien Porfa. chida, Muchas bien gracias. cool, sabe muchas cosas y maneja muy bien el alemán. Sí, me toca. Muchos dedos arriba a este, Muchos dedos arriba, a este video. muchas suscripciones tanto a mí como aquí al carnalo. A todo, a los carnales aquí. Y nosotros nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo, no os olvidéis. Chao, chao. Chus.